Señor, queremos darte muchas gracias por esta mañana, por estos mensajes que nos estás enviando, de lo importante que es la cruz, lo importante que es Cristo en nuestras vidas. Y Señor, ahora al abrir tu palabra pedimos que nos ayudes a entenderla, a poner toda la atención que tiene que ver con nuestra necesidad, con los retos que tú quieres para nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos una unción especial a este humilde servidor tuyo, pero sobre todo a cada uno de mis hermanos, que todos juntos estemos abriendo la palabra para buscar tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, también por la ofrenda, gracias porque podemos compartir lo que de ti recibimos. Y ayúdanos, Señor, a ser esos buenos administradores que necesita tu iglesia. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en esta palabra. El calificativo, no sé si alguno se ha asustado al ver este calificativo que le he dado a nuestro Señor Jesucristo para este mensaje. Quizá nos pueda parecer inapropiado. Buscapleitos, cuando precisamente Jesús lo que es el gran pacificador, es aquel que puede arreglar los problemas, solucionar los problemas y especialmente los problemas de nuestra alma. Se le llama buscapleitos a una persona que siempre la está liando, ¿verdad? Que siempre está creando conflicto, que está discutiendo en todo y con todos. Como veremos, el mensaje de Jesús no pasaba desapercibido para aquellos que, siendo ciegos de entendimiento, preguntaban y no aceptaban el mensaje cristiano. No aceptaban el mensaje contundente y absoluto de Jesús. Incluso había quienes procuraban su muerte. Y en este sentido nosotros nunca seremos buscapleitos si callamos. Algo de lo que estaba diciendo Ana. No vamos a ser buscapleitos si callamos, si no confrontamos la verdad del Evangelio con las imposiciones que nos vienen de parte de este mundo. Tenemos la advertencia misma del Señor Jesús, que dijo que si las piedras callarían, no, si nosotros callásemos, las piedras, no dice hablarían, dice clamarían. Bien, vamos a tener esta lectura en el capítulo 7 de Juan. Vamos a ver algunos ejemplos de este buscapleitos en el capítulo 7 de Juan. Y vamos a ver algunas cosas. Es un capítulo, lo quiero leer todo, porque aunque parece que se junten varias piezas de un pequeño puzzle, nos va a dar algunas pistas de por qué el Señor aparentemente era este buscapleitos. Leo en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Es una lectura un poco larga, pero vale la pena, ¿vale? ¿Atentos? Bueno, cada uno con su Biblia, y voy a leer. Dice así: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo no ha llegado, mas vosotros tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido,
Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado a su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Versículo 32, seguimos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿pero por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados?
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Hasta aquí todo el capítulo. Antes de entrar en algunos aspectos del capítulo que nos va a enfocar un poco sobre este tema, mencionar un par de cosas que creo que son importantes. En primer lugar, la aparición de unos personajes que son... Esperemos que funcione. Ahora, los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. Es un hecho controvertido, la aparición de los hermanos de Jesús. ¿Jesús tuvo hermanos? ¿Qué implica eso para la supuesta virginidad de María? José y María tuvieron relaciones sexuales de las cuales hubo una prole, surgieron hijos, en definitiva, hermanos menores de Jesús. Este es uno de los temas más controvertidos del cristianismo. La Iglesia Católica Romana y también la Iglesia Ortodoxa mantienen que las referencias que aparecen en las Escrituras es como si ellos fueran más bien familiares, primos. Incluso hay quienes piensan que podrían ser hijos anteriores de José. Nosotros nos ceñimos a las referencias bíblicas que nos dan claras pistas de la relación personal que Jesús tenía precisamente con su familia carnal y con sanguinidad. Primero tenemos el testimonio de otras personas que son externas a su familia, reconociendo que Jesús formaba parte de una familia con nombre, diríamos, y apellidos, ¿no? Y leemos en Marcos 6:3, cuando preguntan: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Según este pasaje, José y María no se aburrieron, ¿verdad? Si tenemos en cuenta este pasaje, como pareja fueron prolíficos. En los evangelios sinópticos, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, se repite también una escena donde aparece María junto con sus hermanos que querían hablar con Jesús. No sé si os acordáis de esta escena. La propia respuesta del Señor Jesús confirma el reconocimiento de que aquellas personas que estaban fuera eran precisamente María, su madre, y sus hermanos. Lo leemos en Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. He aquí tu madre y tus hermanos están fuera, te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y madre. El propio Santiago, el propio apóstol Santiago, hemos leído antes un versículo de su epístola, autor de la epístola que lleva su nombre, también es reconocido como Jacobo, como uno de los hermanos de Jesús. Así pues, en este pasaje del Evangelio de Juan que hemos leído, vemos en primer lugar que sus hermanos interactuaban con Jesús. Eso lo vemos, ¿verdad? Estaban hablando entre ellos. Y vemos también que al inicio precisamente de su ministerio público, precisamente sus hermanos no creían en él. Imaginaos, habían crecido juntos, habían jugado juntos, se habían tirado piedras o yo qué sé, las barbaridades que se hacían y que algunos de vosotros sabéis muy bien entre los hermanos, ¿verdad? Y ahora
¿cómo podían aceptar que Jesús fuera nada menos que el Mesías? Y no creían en él. Esto lo podemos entender también fácilmente con nosotros mismos, con nuestra propia experiencia. Algo parecido que hemos experimentado muchos de nosotros. Nuestros familiares que nos conocen de toda la vida, nuestros conocidos que han visto nuestras frustraciones y nuestras troperías, y cuando empieza a haber un cambio en nuestra vida, y cuando empiezan a escuchar nuestro testimonio, y cuando ven que nuestras palabras ya no son las altisonantes y los improperios que lanzábamos antes, y ahora todos son palabras bonitas de paz, de esperanza, pues dicen, no puede ser, algo raro pasa ahí, no me lo creo. Pues algo parecido le ocurría a Jesús con sus hermanos. Y por eso cuando nosotros precisamente damos nuestra opinión en temas tan básicos como pueden ser sobre el tema del aborto o el tema del matrimonio o la cuestión de la evolución que se enseña en las escuelas y que está emitido por todas partes, y cuando nosotros damos nuestra opinión, pues ven que somos medio alienígenas, ¿verdad? Pues algo parecido le estaba pasando a Jesús con sus hermanos. Otro hecho importante que ocurre, que lo hemos leído, es la fiesta de los tabernáculos, simplemente para centrar un poco la situación. La fiesta de los tabernáculos aparece en este contexto, era y es una conmemoración de los días de peregrinaje del pueblo judío cuando salió de Egipto a través del desierto y en busca, pues, precisamente de la tierra prometida. La fiesta de los tabernáculos, o de las tiendas o cabañas, que recibe el nombre en hebreo de Sukkot, se celebra durante 7 días, normalmente hacia principios de octubre. Junto con la Pascua, el Pesaj, y la fiesta de las semanas, el Shavuot, son las 3 fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y la fiesta de las semanas, son las 3 principales fiestas de los judíos, y que a través de ellas expresan el agradecimiento, la protección, el tema de la cosecha y cómo Dios cuida a su pueblo. Y es una auténtica fiesta de alegría, de esperanza, de renovación. Y estaban, precisamente en este contexto, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Esto podemos leer en Levítico 23, está explicado todo esto, pero vamos adelante. Hay algo importante que ocurre durante este capítulo que hemos leído. En este pasaje Jesús está en el centro de la polémica. ¿Os habéis dado cuenta? Al hacer esta lectura, Jesús está en medio de la polémica. Unos le dan consejos, otros le rechazan, otros incluso hacen preguntas, preguntándose realmente quién es en realidad. Hay división entre unos y otros, discuten, otros quedan maravillados por las respuestas, pero también hay aquellos que están dispuestos a prenderle, incluso matarle. Jesús está en medio de la polémica, y está en medio de la polémica por una razón, y aunque parezca obvio, Jesús está en medio de la polémica porque está donde debía estar. Jesús estaba donde debía estar. Estaba en Galilea porque tenía que estar en Galilea. Luego vemos a Jesús que se traslada a Jerusalén. Está en Jerusalén porque tiene que estar en Jerusalén. Y tiene que estar en medio de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús tiene que estar en el templo. Y va al templo. Y tiene que estar en el templo. Es allí donde tiene que estar. Está entre las gentes. Y todo eso, esa realidad de estar donde debía de estar, provocaba polémica. Y como buen buscapleitos, en el buen sentido de la palabra, él buscaba ese pleito porque estaba hablando de la verdad. Dicho de otra manera, y para nosotros mismos, Jesús
será un desconocido hoy, como estaba recordando Ana, será un desconocido hoy, su mensaje no traerá ninguna reacción, quedará en la más absoluta indiferencia simplemente por nuestro silencio. Por no poner el mensaje y la persona de Jesús en el centro de las vidas de las personas. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto? Todos nosotros tenemos cientos de oportunidades de hablar con la gente. Hablamos de todo. Hablamos de economía. Hablamos de enfermedades. Hablamos del calor. Hablamos de las crisis. Hablamos de la guerra. Hablamos de los famosos, de los chismorreos de los famosos. Y en todas estas conversaciones, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y podemos dedicar horas, tiempo, rato para hablar de muchas cosas, pero no estamos poniendo a Jesús en medio. Y evidentemente, evitamos polémica. Porque si opinamos sobre las cosas que ocurren en nuestra propia vida y alrededor, entonces no hay problemas. Si evitamos eso, evitamos polémica. Esta semana, no sé si alguno de vosotros lo habrá podido ver, un joven creyente, es hijo de un querido amigo nuestro, de unos queridos amigos nuestros, de Marina y de mí. Le hicieron a este joven creyente, de unos 30 años, casado ya con 3 niños, le hicieron una entrevista en TV3 sobre su antigua adicción a la pornografía. Hubo un momento en que la periodista le preguntaba cómo consiguió salir de esta adicción. La respuesta de este joven fue clara. Dijo que acudió a Jesús. A pesar de ser creyente de años, a pesar de vivir en un contexto de familia, él era un adicto a la pornografía. Pero cuando le preguntó la periodista, él simplemente dijo: yo hace 11 años acudí a Jesús y desde entonces me libró de la pornografía, de la adicción a la pornografía. Y lo dijo públicamente y rara cosa de televisión, lo emitieron, ¿no? No le dio vergüenza de decir en público. Y por eso ahora él está dedicado a ayudar a otros a salir de la pornografía, pero desde una perspectiva totalmente cristiana. Los hermanos de Jesús vemos que intentaron influenciarle sobre lo que tenía que hacer. Hemos leído el versículo 3: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Solo era una evidencia más que en esos momentos ellos no creían en Jesús y no estaban aceptando la realidad de quién era Jesús. Algo parecido le ocurrió a Pedro. ¿Os acordáis de aquella escena en la que cuando Jesús anuncia precisamente su futura muerte, dice que Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: oye, Señor, ten compasión de ti, que no te pase esto, que de ninguna manera te acontezca. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ese es el problema. Ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. ¿Y acaso no hacemos nosotros muchas veces lo mismo? Intentamos que Dios haga o deje de hacer según nuestros intereses, con buena intención, eso sí, con buena intención. Pero a Jesús no se le puede manipular, a Dios no lo podemos manipular. Dios es soberano, lo hemos estado reconociendo esta mañana. Dios es el Todopoderoso. Él hace las cosas no en los tiempos que nos conviene a nosotros, sino en su tiempo. Él, en esos momentos, Jesús dice: no voy a ir cuando vosotros digáis que yo vaya, voy a ir cuando sea mi tiempo. Y los tiempos de Jesús los tenía bien claros. Ahora, ¿cuál era la causa de los conflictos? ¿Cuál era el eje central del problema? ¿Por qué Jesús generaba tanto conflicto? ¿Por qué era causa de esa movida?
¿Por qué muchas gentes rechazaban el mensaje, y no solo el mensaje, sino al mensajero? Pues la conversación que sostiene con sus hermanos yo creo que revela bastante parte de la razón, de la causa del conflicto. Leemos en los versículos, siempre en el capítulo 7, versículos 6 y 7. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ese es el tema, el eje central. Al proclamar la verdad, Jesús estaba diciendo, es que vuestras obras son malas. Vuestras obras ofenden a Dios. Lo que estáis haciendo y diciendo ofende a Dios. El mensaje de Jesús siempre, desde el principio, fue bien claro. Fue una llamada al arrepentimiento. Era también una denuncia a la hipocresía de una religión tan legalista que dejaba a un lado realmente a Dios. Por supuesto, también era la declaración de su propia persona como quien era, nada menos que el Hijo de Dios, el Mesías. Por ejemplo, al declarar esta verdad, tenemos varias reacciones. Tenemos el odio declarado de los fariseos y de los principales sacerdotes. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros como la ley? ¿Por qué procuráis matarme? No lo odiaban por la misma razón unos y otros, tanto fariseos como los principales sacerdotes. De hecho, aunque todos juntos deseaban acabar con él, cada uno tenía motivos diferentes. Los fariseos odiaban a Jesús porque pasaba sus mezquinas reglas y normas, los pasaba por el aro de la verdad. Amaban los fariseos, amaban su propio sistema, más de lo que amaban a Dios. Por su parte, los saduceos, ya sabéis que era un partido político, un partido que estaba colaborando con el gobierno invasor romano, gozaban por lo tanto de una situación privilegiada, muchos de ellos estaban bien adinerados, enriquecidos, y muchos de los sacerdotes eran saduceos, imaginaos, incluso saduceos que negaban la resurrección, y eran sacerdotes. Pues el Mesías, para ellos, la realidad, la llegada del Mesías era prácticamente estropear su rollo, el chollo que tenían con su estatus de vida. Sin embargo, ambos, tanto fariseos como saduceos, reaccionan de la misma manera, confluyen en un mismo punto: desear la muerte de Jesús. Y era un deseo ardiente. Leemos en versículos 30 y 32, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó en mano, porque aún no había llegado la hora. Y muchos de la multitud creyeron en el Cristo, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Confluían en la misma intención: prender y matar a Jesús. Cuando los ideales de una persona entran en conflicto con los de Cristo, solamente hay dos caminos: o te sometes o tratas de buscar la manera de eliminar a Cristo de tu vida. Es la misma reacción que tenemos y que a lo mejor lo tuvimos en un momento antes de dar el paso de acercarnos a Cristo, a lo mejor también lo tuviste tú. Pero es la misma reacción que vemos en las personas. Cuando presentamos a Cristo, o bien te sometes, o bien deseas desecharlo y no hacer caso de él. Tienes que escoger siempre. Hay que escoger entre la verdad y lo que intenta aparentar verdad, tu verdad. Tenemos también el caso vemos en estas reacciones
el desprecio arrogante. Versículos 15, dice, y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Versículos 47 y 49. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha querido en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Eran arrogantes. Pero ¿quién es este que quiere enseñar al pueblo? Este que no ha ido a las escuelas de los rabínicos. ¿Cómo es posible que quiera dar lecciones a las gentes? ¿Qué persona inteligente va a escucharle? Intentaban con su arrogancia menospreciar a Jesús. Finalmente tenemos la reacción de la multitud. Por un lado, una reacción de aparente interés. Leemos en el versículo 11, como había gente que preguntaba, ¿pero dónde está aquel? ¿Dónde está Jesús? Había quien buscaba sinceramente a Jesús. Jesús es la figura más interesante de la historia para quien quiera simplemente acercarse a su persona, a su enseñanza, puede encontrar respuesta. Por otra parte, encontramos también esa reacción de discusión. Hay gente que busca y cuando la encuentra empieza a discutir. Leemos el versículo 12. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Había un murmullo, se hablaban entre ellos acerca de Jesús. Y también, versículo 43, algunos de ellos querían matarle y estaban hablando entre ellos. Y dice, hubo entre ellos, versículo 43, disensión entre la gente a causa de él. Así que Jesús, su persona, estaba creando conflicto entre las gentes. Era un capítulo lleno de ver esa interacción entre las gentes y Jesús, su mensaje, la manera como estaban percibiéndole y cómo reaccionaban ante la persona de Jesús. Claro, ante un buscapleitos como este hay que soltar un veredicto. ¿Cuáles fueron los veredictos que esta gente estaba dispuesta a lanzar sobre Jesús? ¿Cuáles fueron las sentencias que muchos de ellos lanzaron contra Jesús? Encontramos diferentes reacciones. Una de ellas diciéndole que es una buena persona. Versículo 12. Unos decían, es buena persona. Encontraban en Jesús, buenas palabras. Era un buen tipo. No ofendía, no hacía daño a nadie, no mostraba maldad. Es la misma impresión que tuvo aquel centurión romano al pie de la cruz, que después de haber expirado Jesús, su último aliento exclamó, verdaderamente este era un hombre justo. Así lo declaró el profeta Isaías, en Isaías 53:9, cuando leemos que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso los soldados, en este capítulo, los soldados que son los alguaciles que son enviados para apresarle, volvieron con las manos vacías. Leemos el versículo 46 diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aun aquellos que fueron a apresarle tuvieron que reconocer que era una buena persona. Sin embargo, no es suficiente que pensemos que Jesús era una buena persona. Hay muchas personas que tienen una idea, una imagen de que Jesús era una buena persona, pero es insuficiente. También vemos en ese veredicto otros que declararon que era un profeta. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y era verdad. El profeta es uno que anuncia la voluntad de Dios. Y si anuncia la voluntad de Dios es porque está cerca de Dios. Conoce al Señor. Conoce sus propósitos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los profetas y Jesús.
Los profetas, cada vez que hablaban, tenían que decir, así ha dicho el Señor, o así ha dicho Jehová, o Dios ha dicho. Pero cuando hablaba Jesús, decía, yo os digo. Él hablaba por su propia cuenta. No era delegado, enviado por. Hablaba por su propia cuenta. Él era el Señor. En esos veredictos también lo trataron como loco. Recibió el veredicto de un loco poseído que vivía fuera de la realidad. Versículo 20, cuando algunos dicen, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Te lo estás inventando, parece que es un asunto tuyo. La disyuntiva es, o Jesús es la única persona totalmente sana que ha habido en este mundo, o realmente es un loco, o era un loco. ¿Por qué decimos que era loco? Pues en un sentido sí, porque Él escogió la cruz. Jesús, cuando tenía todo el poder, Él escogió la cruz. Fue el siervo sufriente cuando hubiera podido ser el rey conquistador, que será en un futuro. Lavó los pies de sus discípulos cuando podía tener a sus pies el resto de la humanidad. Jesús era un loco porque vino para servir, cuando hubiera podido someter al mundo entero a su servicio. Sí, Jesús era loco porque puso los valores del mundo patas arriba, porque trajo la sensatez de Dios a este mundo. Y en un sentido sí, Jesús es un loco para este mundo que solamente mira para sí mismo. También fue tratado en ese veredicto como hereje. Como hereje. Las autoridades judías vieron en él a uno que estaba desviando a la gente de la verdadera religión. Le acusaron de todos los crímenes contra la religión que había en su lista. Le acusaron de quebrantar el día de reposo al sanar a un hombre completamente. Le acusaban de ir con gente mal vista, con borrachos, con prostitutas, con desalapados, con leprosos, gente de mal vivir. Le acusaban de tener o de ir en contra de la religión ortodoxa que se estaba en esos momentos aplicando. Por eso Jesús les tuvo que decir, en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias. Y ahí nosotros también, ¿cuántas veces juzgamos según las apariencias, según vemos, según entendemos, según lo que oímos? Jesús fue, en ese veredicto, se le reconoció su valentía. Aquel buscapleitos se le tachó de valiente. Versículo 26. Leemos, mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Se habrán dado cuenta los gobernantes que este es el Cristo, pero este ¿dónde va? Hay que ver la valentía, el arrojo que tiene. Desde luego nadie podrá dudar del coraje, de la valentía de Jesús. Tenía valor moral para desafiar los convencionalismos y ser diferente. Tenía el valor físico para soportar los más terribles sufrimientos. Tuvo el valor de seguir adelante con su familia que le estaba rechazando. Tuvo que también experimentar el desamparo de sus amigos, incluso uno de ellos, de su círculo íntimo, que le traicionara. Jesús le vemos valientemente entrar en Jerusalén, sabiendo que para él iba a ser aquello la cueva de los leones. Pero claro, es que Jesús era precisamente el rey de Judá, el león de Judá. ¿Cómo no iba a ser valiente? Hay un texto precioso en Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 6. Profecía acerca del Señor. Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado.
Por eso, dice, endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Fue valiente hasta la última gota de sangre, porque la obra que iba a hacer iba a ser tremenda para toda la humanidad, para ti, para mí. ¿Cómo no iba a ser valiente? ¿Cómo no iba a ser valiente? Hubieron algunos también que encontraron en ese veredicto, reconocieron que era el Cristo. Versículo 31. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga hará más señales que las que éste hace imposible. Imposible es el Cristo. Creyeron en él algunos, confiaron en sus palabras, vieron el poder que emanaba de su santa persona. Jesús no encajaba en ninguna de las categorías humanas. Jesús solo pertenecía a la categoría de divino por derecho propio. Con todas estos veredictos ante un buscapleitos como este, solo cabe tomar respuestas. Respuestas que tomaron algunos de ellos, quizá respuesta que puede ser la nuestra, quizá la de algunos que nos estén viendo o escuchando. ¿Cuál va a ser tu respuesta con este Cristo buscapleitos? ¿Cuál va a ser tu respuesta? En este pasaje encontramos algunas de ellas. 3 reacciones importantes para mí. Una es la del temor de la multitud. Dice versículo 13, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Había personas que viendo quién era Jesús, no se atrevían a hablar abiertamente de Jesús. Hablaban de él, pero tenían miedo de hacerlo en voz demasiado alta. No fuera que también hubieran reacciones en contra de ellos mismos, por los propios judíos. Y es que el miedo puede impedir que se proclamen las verdaderas convicciones, y a veces a nosotros nos cuesta. Nos cuesta dar nuestra opinión desde una perspectiva cristiana ante los asuntos de la vida. Pero el cristiano no debe tener miedo de decirle al mundo que cree en Jesucristo. Jesús les decía a sus discípulos, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no nos toca otra que confesar el nombre de Jesucristo. En todo momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Otra reacción fue la que algunos de la multitud tuvieron. Versículo 31, lo hemos leído. Muchos de la multitud creyeron en él. Muchos de la multitud creyeron en él. Es la reacción de la fe. Eran hombres y mujeres que no podían negar la evidencia. Oían lo que Jesús decía. Veían lo que Jesús hacía. Recibían el impulso de su personalidad, de su dinamismo, de su carácter, y creían en él. Cuando una persona se saca de encima sus prejuicios, sus ideas personales, sus propias filosofías, cuando uno saca todo eso, abre sus ojos al amor, a las palabras de Jesús y entiende que no hay otra alternativa, que Cristo es la solución, entonces es cuando puede dar el paso de fe. Reconocer el pecado y entregarse a él. Esa puede ser la respuesta. Y hay otra respuesta que aparece aquí al final, precisamente, del capítulo 7. Y es otra reacción no menos importante. Fue la que hizo Nicodemo. Nicodemo, versículo 50, siendo él aquel que tuvo un encuentro muy personal con él, que estuvo escuchando aquellas palabras de que había que nacer de nuevo, y que pertenecía a Nicodemo al consejo, leemos sus palabras. ¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
Esta pregunta que él hizo a nosotros nos puede parecer, pues sí, interesante, pero lo hizo en un lugar y en medio de unas personas que estaban totalmente en contra y que muchos de ellos procuraban matarle. Pero Nicodemo alzó la voz y defendió la persona del Señor Jesús. Hoy vivimos en un mundo hostil al Evangelio, y lo sorprendente es que a pesar de todo eso hay gente, hombres y mujeres, por todos los lugares, aquí también en Cambrils, que estamos dispuestos a hablar de Jesús, no importa las circunstancias, y sobre todo defender el nombre de Jesús. Hemos cantado una canción, Alzaré, ¿verdad? ¿Cómo era la segunda canción? Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Ese es el compromiso que como hijos de Dios e hijas de Dios tenemos. Levantar el nombre del Señor. Así que yo os invito a ser buscapleitos. Os invito a ser buscapleitos, en el buen sentido de la palabra. Del mismo talante que Jesús. De no importa el lugar, las circunstancias, no importa la adversidad, no importa también a veces la familia que se opone o no entiende simplemente, o los conocidos, o amigos de toda la vida. Hemos de ser buscapleitos, en el buen sentido de la palabra. Y mostrar que hay una verdad y hay que declarar la verdad frente a las obras malas, como el Señor Jesús hizo. Por eso muchos se lo quisieron sacar de encima. Quizá no podían saber ni entender que Dios tenía un plan perfecto, un propósito para que el Hijo de Dios fuera nuestro Redentor, nuestro Salvador. En definitiva, nosotros tenemos la gran oportunidad de ser esos buscapleitos que decimos, adelante, vamos adelante. Nada ni nadie nos va a impedir hablar de Jesús. Que el Señor nos bendiga para que esto sea así, hermanos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?